Y hablando de temas económicos, ayer el peso mexicano fue la moneda de los países emergentes que más se fortaleció frente al dólar al ganar terreno con una apreciación de 0.22%, lo que significó que el dólar se cotizó entre 19.01 y 18.98 pesos por unidad. Y según algunas instituciones financieras, esto fue producto de un debilitamiento generalizado que venía presentando la moneda estadounidense desde el lunes pasado, ya que se estaba a la espera de que la Reserva Federal anunciara ajustes en la política monetaria. Este anuncio se hizo hoy al declararse que no se prevén más alzas en las tasas de interés para lo que resta del año. Y justo para conversar sobre este tema, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al economista Abraham Vergara. Abraham, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Juan, un gusto saludarte, muy bien, gracias. Qué gusto saludarte. Abraham, cuéntanos, ¿el peso se ha fortalecido o el dólar se ha debilitado? Mira, vamos a ponerlo en contexto. Realmente el primer paso es que el dólar se ha debilitado. No es tanto que la economía mexicana esté boyante, esté creciendo. Realmente tiene más que ver con la parte del dólar. Es verdad, este anuncio de la FED en donde se dice que las tasas de interés no se van a incrementar y que existe muy baja probabilidad que durante el 2019 se incremente, esto ha favorecido a la mayoría de las divisas emergentes, en particular a la mexicana, en particular al peso, y si a eso le sumamos el componente de que el precio del petróleo ha alcanzado máximos en lo que está de este año, en el primer casi trimestre del año, esto también ha tenido un punto que favorece a las divisas de mercados emergentes, en particular al peso. Abraham Vergara, oye, aquí tengo una pregunta. ¿En cuánto estaría el peso en relación al dólar si no se hubiera cancelado el Aeropuerto Internacional de México? Mira, yo me atrevería a decirte que estuviéramos, si no se hubiera cancelado, pudiera ser estos niveles por debajo que hemos encontrado abajo de 19 pesos, que hubiéramos visto desde el inicio del año. En una de ellas hasta en el inicio de este sexenio, porque esto lo que le ocasionó al país fue una serie de incertidumbre, y en el momento que hay incertidumbre, entonces los inversionistas buscan colocar sus recursos en otros lados. Entonces, sí me atrevo a decirte que sin la cancelación del aeropuerto hubiéramos encontrado este peso dólar, la relación peso dólar, a estos niveles antes de este momento, y ahí sí hubiéramos podido hablar de una economía, si no en crecimiento, porque no estamos así, al contrario, estamos viendo que algunas calificadoras y algunos bancos de inversión nos dicen que este 2019 vamos con una tendencia a la baja, pero sí la incertidumbre hubiera sido menor. Y sin esa incertidumbre o con una menor incertidumbre, eso nos hubiera favorecido para encontrar estos niveles del tipo de cambio a estos niveles, pero antes, es decir, finales de diciembre, inicios de enero. Abraham Vergara, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada el día de hoy. Que tengas una excelente noche. Esperamos escucharte de nuevo muy pronto. Muchas gracias, Juan. Es un gusto platicar contigo. Estamos pronto en contacto. Gracias.